buenas tardes. La jornada previa al Cubadisco en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba recordó el legado de Lázaro Ross en el centenario de su natalicio. En el encuentro se presentó una de las colecciones discográficas de mayor valor patrimonial y cultural de la música y el folclore cubano. La Sala Villena acogió la presentación de la colección de discos Orisha Aye, recopilatoria de cantos a las deidades del panteón Yoruba, además de la multimedia Ogún según Lázaro Ross de la casa discográfica Abdala. Esta compilación, compuesta por 13 discos, se considera una de sus obras más trascendentes porque contribuyó a reconocer la música afrocubana en un público más amplio y a preservar la riqueza de la herencia africana en Cuba. En el encuentro al que asistió la presidenta de la UNEAC, Marta Bonet, la musicóloga María Elena Vinuesa reconoció que en la obra de Lázaro Ross podían encontrarse saberes de la cultura yoruba y el respeto absoluto por el culto a los ancestros. Lázaro Ross es una de las más maravillosas voces que ha tenido la historia de la música cubana. Representa todo el saber y toda la historia del canto popular. Representa toda esa historia acumulada en las voces de tantas y tantas generaciones que atrajeron hasta nuestros días esas lenguas yoruba, esos cantos, ese saber ancestral, del cual Lázaro Ross estuvo muy orgulloso. Poseedor de una vasta carrera artística que lo llevó a escenarios nacionales e internacionales, Lázaro Ross participó en numerosas obras musicales. Fue merecedor de reconocimientos como los premios Cubadisco, Fernando Ortiz y Nacional de la Música, así como una nominación al Grammy Latino. Su impronta está presente en grupos icónicos como Mezcla y Síntesis. Nosotros le hemos dedicado 30 años prácticamente a este trabajo de música afrocubana, y el quien nos enseñó a nosotros, Lázaro Ross. Realmente sí, quien nos introdujo en este mundo maravilloso de la cultura yoruba y afrocubana en general, fue él que se abrió su conocimiento, nos explicó cada detalle de cada canto, cada toque. Y fue capaz no solo de hacerlo con una voz excepcional, con un saber y un dominio de la lengua yoruba, sino transmitirlo. Hacer que los demás lograran aprenderlo, disfrutarlo, conocerlo y preservarlo. Lázaro Ross, uno de los fundadores del Conjunto Folclórico Nacional, representa toda una época de reivindicación de la música popular. En su figura se concentran la cubanía, la cultura y la revolución. José Vázquez Ferreiro, Canal Cubano de Noticias. Y del quehacer de la vanguardia artística y literaria continuamos hablando. La ceremonia de premiaciones del concurso nacional El Hilo y la Cuerda se realizó en Villa Clara. El certamen lo convoca el Comité Provincial de la organización y se dedica al cuento como homenaje a Onelio Jorge Cardoso. Al convite villaclareño, a través del comité de la UNIAC, asistieron escritores finalistas y otros premiados, todos con el afán de compartir y socializar la lectura de sus cuentos. Este año el ganador resultó ser el avileño, residente en Las Tunas, Herbert Toranzo Falcón, por el cuento El Castigador. El título del cuento, que es en inglés, sería The Punisher, la traducción sería El Castigador, algo así. Y bueno, básicamente, para no contar demasiado tampoco, es un personaje, si usted quiere puede considerarlo que es una especie de alter ego de mí en otros momentos de mi vida, que cierta noche después de las conclusiones de un determinado evento, tiene una experiencia frustrante, una experiencia de índole sentimental, digamos, muy frustrante, sale después a recorrer la ciudad en bicicleta, tratando de hacer una especie de catarsis. Este autor ha transitado por la poesía, la décima, ha vuelto a la narrativa con la escritura de varios cuentos y en proceso de creación tiene su primera novela. La UNIAC Villa Clara se prestigia con este concurso cubano que incentiva y promociona a los autores del país. Por ello entregó además mención especial a Caridad González, la abuela, por el cuento Dice el viento en el camino. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Canal Cubano de Noticias. El evento Voces de la República concluyó en Santi Espíritus con una jornada de reflexión y reconocimiento. La periodista Ailín Aymara López nos amplía.
La 26ª edición de Voces de la República, evento único de su tipo en Cuba, concluyó en Sancti Spíritus con una jornada que reafirmó su compromiso con la historia y la cultura nacional. El encuentro tuvo un carácter intergeneracional con la participación de jóvenes y experimentados, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos sobre la evolución sociopolítica y cultural del país. Realmente se convierte en un lugar de aprendizaje sobre una de las épocas más importantes de la historia de Cuba, que es el periodo republicano entre 1902 y 1958, en el cual se dieron una cantidad de acontecimientos de carácter histórico, cultural, deportivo, científico, en los más diversos ámbitos, y que estos eventos tienen esa capacidad de aglutinar esa visión plural, esa visión ecuménica y esa visión profunda de lo que representó para Cuba esa etapa. He podido ver de primer plano cómo estos investigadores tan prestigiosos pueden dar su palabra y ofrecerme a mí la sabiduría que me hace falta. Realmente yo estoy muy contenta de presentar mi ponencia aquí. En esta última sesión, los paneles abordaron temas fundamentales como el Directorio Revolucionario, un espacio de reflexión sobre el papel de esta organización en la lucha por la independencia y la soberanía. Además, se rindió homenaje al centenario de figuras icónicas de la música cubana y se realizó el espacio Recepción Martiana en la República, donde se habló sobre el legado de José Martí y su impacto en la construcción de la nación. Voces de la República se ha constituido en una plataforma para difundir el conocimiento de una manera creativa, de una manera interesante y de una manera que no aburra tanto a los que asisten al coloquio como los que después reciben los libros en los que se recogen las ponencias del evento. Entonces yo creo que es una riqueza para Sancti Spíritus y una fortaleza muy grande que este evento se siga realizando aún en las difíciles condiciones en que se hace y que se logren reunir sobre todo investigadores, profesionales, no solamente de diferentes provincias del país, sino también de distintas generaciones. Uno de los momentos más esperados fue la convocatoria de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí para el coloquio del 2026, que promete continuar con el análisis profundo de la historia republicana y sus protagonistas. La sede del evento, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, recibió un merecido reconocimiento por su papel en la acogida y organización de este importante encuentro, consolidándose como un espacio clave para la preservación y difusión del conocimiento histórico de Cuba. La exposición fotográfica Mirta Ibarra, Nace una estrella, se exhibe en Mayabeque en el contexto de la Semana de la Cultura Lajera. Tenemos detalles. La exposición fotográfica Mirta Ibarra, Nace una estrella, fue inaugurada en el Museo Municipal de San José de las Lajas Arturo Echezarreta como parte de la Semana de la Cultura Lajera. La muestra recoge parte de la trayectoria de la actriz y guionista distinguida con el Premio Nacional de Cine 2025 y exalta su legado e integralidad en la cinematografía cubana desde 1977. Siempre he sentido que el cine me da más satisfacción, porque yo creo que todo ser humano le encanta perdurar. Yo ahora acabo de terminar un guión escrito por mí, adaptado de la obra de teatro, que se llama Neurótica Anónima o Sin Miedo a la Vida. La actriz, que dio sus primeros pasos artísticos en San José de las Lajas, su ciudad natal, resaltó la importancia de la preparación integral de las nuevas generaciones. Yo creo que los actores tienen que estudiar, tienen que leer mucho, tienen que ser cultos. Yo creo que es una premisa. La muestra fotográfica Mirta Ibarra, Nace una estrella, estará abierta al público hasta el 13 de junio en el Museo Municipal de San José de las Lajas. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias. Así finalizan las culturales. Muy buenas tardes.